Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas un día más a su canal Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a estar tejiendo esta linda colección de Stranger Things. Vamos a estar tejiendo a los 6 personajes principales y en compañía también vamos a tejer a un Demogorgon pequeñito. Esta colección está súper linda, súper rápida y fácil de tejer. El cuerpo base es muy parecido a algunos personajes que ya he tejido con ustedes en los videos anteriores. Y el tutorial completo va a estar dividido en dos partes, siendo esta la primera donde vamos a estar tejiendo solamente el cuerpo base. Y para las que desean saber cuál es el tamaño de estos amigurumis, ellos son de 6 centímetros su altura. Recuerden que esto varía según el grosor de hilo que ustedes utilizan. Así que bueno, sin más que decirles, no olviden darle un like y suscribirse a este hermoso canal. Vamos a pasar con la lista de materiales. Por aquí les muestro los materiales en físico y comenzando con el hilo que yo utilizo, esta es la marca utilizada. El grosor de este hilo es de 2 milímetros aproximadamente, o también 4 hebras. Yo voy a estar utilizando un ganchillo o aguja de crochet de 2 milímetros según me indica la etiqueta de este ovillo. Y la lista de colores aproximados que vamos a utilizar para cada personaje se las voy a estar dejando aquí en la descripción del video. Luego vamos a necesitar un hilo un poco más fino que el que vamos a usar para tejer para poder bordar las pestañas y cejas de nuestros personajes. Igualmente, si no tienen un hilo así de fino, pueden utilizar una hebra del hilo que ustedes utilicen para tejer. Una de las 4 hebras. Luego vamos a necesitar marcadores de vueltas, una aguja lanera y algún tipo de pegamento para pegar el cabello sobre la cabecita. Ustedes pueden coserlo o pegarlo. Pegarlo es mucho más rápido, pero en caso de que no tengan pegamento, pueden utilizar su aguja lanera y pueden coser el cabello sin ningún problema. Luego están los alfileres, muy importantes. Ojos de seguridad, en mi caso voy a usar ojitos de seguridad de 8 milímetros. Algodón sintético o vellón para rellenar todos los cuerpos. Vamos a utilizar una cantidad más o menos considerable. Y por último, un poquito de rubor o sombra en color rojo para colocarle en los cachetitos o mejillas y que así se vean más tiernos nuestros personajes. Ya con eso podemos comenzar. Por aquí les dejo la lista de abreviaturas, ya que también estaré subtitulando el patrón en pantalla en 3 idiomas. Así que vamos a comenzar. El primer personaje que tejeremos será Once y les comento que el cuerpo base es casi el mismo para todos los personajes, lo único que va a cambiar son los cambios de colores en el vestuario. Así que bueno, vamos a iniciar con nuestro primer personaje. Ubicamos el color piel y vamos a iniciar la ronda número 1 armando un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos.
Contamos los puntitos antes de cerrar el anillo. Luego lo cerramos y ya tenemos lista la ronda número 1. Pasamos con la ronda número 2. Comenzamos aquí en el primer punto del anillo mágico y sobre este punto vamos a tejer un aumento de punto bajo. Es decir, que vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Y vamos a repetirlo sobre todos los puntos. Tejeremos 6 aumentos en toda la ronda. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y ya finalizamos la ronda 2. Vamos con la 3. La iniciamos con un punto bajo en el siguiente punto y luego en el siguiente punto un aumento. Vamos a marcar aquí enseguida el primer puntito que tejimos. Y repetimos esta secuencia 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y luego un aumento. Al final vamos a tener un total de 18 puntos. Lista esta ronda. Ahora vamos con la siguiente y vamos a preparar estos dos colores. Iniciamos la ronda número 4 tejiendo 6 puntos bajos en color piel y vamos a marcar el primer punto enseguida. Siempre deben marcar el primer punto de las rondas. Así que bueno, por aquí ya tenemos los primeros 6 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar de color para verde en la última lazada, justo así. Ahora nos toca tejer el zapatito y para él vamos a realizar un punto palomita de 5 medios puntos altos. Estos 5 medios puntos altos se tejen sobre el mismo punto base, pero los 5 serán de diferentes colores. El número 1 estará tejido en color verde, luego vamos a cambiar de color para blanco, lo hacemos de esta forma. Ahora tejemos los siguientes medios puntos altos, el 2, 3 y 4 en color blanco. Una vez que lleguemos al 4, cambiamos de color de la misma forma para verde. Y ahora el medio punto alto número 5 lo tejemos en verde. Muy bien, ya los tenemos listos a los 5. Ahora vamos a cerrar este punto palomita pasando la aguja por el primer medio punto alto y trayendo el hilo a través de él, así. Ya lo tenemos cerrado, ahora vamos a tejer una cadena, pero la tejemos en color piel, justo así, para cambiar de color y para crear el punto de este punto palomita. Muy bien, ahora vamos a pasar a tejer en esta parte 4 puntos bajos. Ubiquen muy bien el siguiente punto después del punto palomita para que no les vaya a faltar ningún punto al final. Tejemos por aquí 4. Ahora vamos a tejer otro punto palomita de la misma forma. Lo comenzamos con verde, así que vamos a cambiar de color aquí en el último punto. Cambiamos de color y tejemos el primer medio punto alto en verde. Cambiamos de color a blanco. Ahora el 2, 3 y 4 en blanco.
Cambiamos de color a verde en el número 4 y el puntito número 5 lo tejemos en verde. Listo, cerramos el punto palomita de esta forma. Y ahora vamos a tejer una cadena cambiando de color para piel. Tomo el color piel y hago así una cadena. Ahora vamos a tejer en esta parte 6 puntos bajos hasta llegar al marcador. Debemos tejer 6 puntos bajos en esta parte. Y de esta forma ya tenemos lista la ronda número 4 con un total de 18 puntos en total. Recordándoles que el punto palomita cuenta como un punto nada más. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 5. Cambiamos de color para rosa. Y en esta ronda vamos a tejer 18 puntos bajos en color rosa. Marcamos aquí el primer puntito y tejemos. Al llegar al punto palomita, asegúrense de tejer sobre él un punto para que así al final puedan terminar la ronda con 18 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya los tenemos. Igualmente asegúrense de contar los puntos y de tener esa cantidad. También no les comenté que el color blanco y verde lo debemos cortar. Nos quedamos solamente con el rosa. Ahora vamos a cambiar de color para azul. El azul que vamos a utilizar para su chaqueta. Y vamos a comenzar la ronda 6. Esta vamos a iniciarla con 6 puntos bajos, pero todos los puntos de esta ronda los vamos a tejer tomando solamente la hebra de atrás de los puntos. Es decir, que tejeremos en BLO. Así que por aquí ya tengo mis primeros 6 puntos en color azul, todos tejidos en la hebra de atrás. Muy bien, ahora cambiamos de color para rosa en el último punto. Nos toca tejer aquí 5 puntos bajos en color rosa, todos en la hebra de atrás. Al llegar al número 5 lo cerramos con una lazada en azul porque ahora vamos a cambiar de color. Y continuamos tejiendo aquí 7 puntos bajos en color azul. Y 7. Entonces ya tenemos la ronda lista con un total de 18 puntos bajos, pero con distintos colores. Esta ronda es importante que la tejamos en la hebra de atrás para que así la hebra del frente nos quede libre para más adelante poder tejer la falda sobre ellas. Así que bueno, vamos con la siguiente ronda, la número 7. Y esta es exactamente igual que la ronda 6. Vamos a tejer 6 puntos bajos en color azul, luego 5 puntos bajos en color rosa y luego 7 puntos en color azul. Todo exactamente igual.
Por aquí entonces ya la tenemos lista. Ahora nos toca tejer la ronda número 8 donde estarán los bracitos. Y esta ronda es muy similar a la número 4 donde tejimos los zapatitos. Así que vamos a iniciarla tejiendo 6 puntos bajos en color azul. El color rosa y piel no lo vamos a cortar todavía. Por aquí, al llegar al número 6, vamos a cambiar de color para piel. En la última lazada hacemos el cambio de color. Ahora nos toca tejer un punto palomita en el siguiente punto. Este lo vamos a tejer todo en color piel. Los 5 medios puntos altos serán en color piel. Todos sobre el mismo punto base. Y luego lo cerramos pasando el hilo por el primer punto. Así. Ahora cambiamos de color para rosa tejiendo una cadenita. Luego vamos a tejer aquí 4 puntos bajos en color rosa. 3 y 4. Cambiamos de color para piel porque debemos tejer el otro bracito. Así que retiramos la última lazada del último punto. Cambiamos de color y en el siguiente punto tejemos un punto palomita con 5 medios puntos altos, todos en color piel. Muy bien, ahora lo cerramos y vamos a cambiar de color para azul. Hacemos una cadena y así lo tenemos listo el bracito. Ahora vamos a tejer en esta última parte 6 puntos bajos hasta llegar al marcador. Muy bien, entonces ya tenemos lista esta ronda con un total de 18 puntos, contando los puntos palomita. Así entonces nos iría quedando el cuerpo. Vamos a tejer una ronda más y así lo finalizamos para luego pasar con la cabecita. Vamos a cortar el color rosa y el azul. Dejamos solamente el color piel. Y en la siguiente ronda vamos a tejer en blanco, así que vamos a cambiar de color para blanco. Iniciamos tejiendo un punto bajo. Y luego nos toca tejer una disminución de punto bajo. Tomamos las dos hebras delanteras de 2 puntos seguidamente y tejemos un punto sobre ellas. En el siguiente punto luego un punto bajo y luego una disminución. O sea que vamos a repetir lo mismo en toda la ronda, un punto bajo y una disminución. Al llegar a los puntos palomita, tengan mucho cuidado de no omitirlo porque así puede que les falte puntos al final de la ronda. Así que tejan esta ronda con mucha paciencia. Al final vamos a tener 12 puntos finales y asegúrense de tener esa cantidad de puntitos.
Muy bien, ya tenemos listo el cuerpo. Ahora vamos a rellenarlo un poco con nuestro relleno. Vamos a colocar solamente un poquito para poder darle la forma al cuerpo. Intentemos de que el cuerpo quede con una forma semi cuadrada. Y ahora vamos a tejer un detalle que será la falda del vestido. Esta estará tejida sobre las hebras delanteras de la ronda número 5. Ubicamos aquí el último punto de la ronda 5, pasamos el color rosa, tejemos una cadena y en el mismo punto un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, ya tenemos 2 puntos bajos y luego en el siguiente un aumento de punto bajo. Esta será la ronda número 6 que estará tejida en FLO, o sea en las hebras del frente de la ronda. Repetimos la secuencia 6 veces en toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento. Y este sería el resultado. Vamos a tener un total de 24 puntos. Ahora vamos a unir la ronda entre sí, tejiendo un punto deslizado o punto enano sobre la primera cadena que levantamos al comienzo. Luego tejemos una cadena de altura y pasamos con la ronda número 7, que en esta vamos a tejer 24 puntos bajos, uno en cada punto. Entonces por aquí ya la finalicé. Esta ronda también la unimos entre sí con un punto deslizado. Cortamos el hilo, escondemos los sobrantes de hilo y ya con esto tenemos lista la falda. Súper rápida y fácil de tejer. Ahora sí vamos a pasar con la cabecita. Esta cabecita será la base para todas las cabezas de los personajes. Vamos a utilizar el mismo patrón para todos los personajes en su cabeza. Así que vamos a iniciar la ronda número 10. En esta vamos a tejer 12 aumentos, o sea un aumento en cada punto, y todos estos aumentos se deben tejer tomando solamente la hebra del frente de los puntos. Es decir que serán 12 aumentos en FLO. Y así hasta finalizar. Al final vamos a tener un total de 24 puntos. Asegúrense de contar los puntitos antes de pasar con la siguiente ronda. Y no se olviden de marcar siempre el primer punto de la ronda. Aquí en este caso para 11 vamos a cortar el color blanco y nos quedamos solamente con el piel. Pasamos con la siguiente ronda. Iniciamos tejiendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. Marcamos el primero
luego en el siguiente punto un aumento. Repetimos esta secuencia 6 veces en toda la ronda. 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar. Por aquí ya llegué hasta el marcador y finalicé con un aumento. Justamente la secuencia número 6. Vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Y asegúrense de hacer el conteo de los puntos. Muy bien, ahora vamos con las rondas de altura. La siguiente será la número 12. Tejemos el primer punto y lo marcamos muy bien. Ahora vamos a tejer desde la ronda 12 hasta la 16, 30 puntos bajos en cada ronda. Tejeremos la ronda 12, 13, 14, 15 y 16. Así que yo voy a tejerlas. Por aquí ya las tengo listas y así se verían. Así que ustedes pausen el video y tejan sus rondas con calma. Y ahora vamos con un paso importante que será la colocación de los ojitos. Vamos a ubicar nuestros ojitos de seguridad o los que tengan y vamos a posicionarlos. La posición de ellos será entre la ronda 14 y 15. Ubicamos estas rondas y nos vamos a posicionar en la parte del frente. Con ayuda de 2 alfileres vamos a separarlos entre sí contando 5 puntos bajos. Vamos a intentar posicionar estos alfileres lo más centrados posibles, justo así. Entonces, entre la ronda 14 y 15, con una separación de 5 puntos bajos, será la posición de los ojitos. Una vez que tengamos la posición lista, vamos a colocarlos. Y de esta forma yo coloco los ojitos de seguridad. Muy bien, ya los tenemos listos. Ahora sí, podemos continuar con las últimas rondas para cerrar la cabecita y finalizar por completo. Pasamos con la siguiente ronda entonces, la número 17. Vamos a iniciarla tejiendo 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto. Y ahora nos toca tejer una disminución. Y repetimos lo mismo de nuevo. 3 puntos bajos. Y una disminución. Así que vamos a repetirlo 6 veces en total. Al final de la ronda vamos a finalizar con un total de 24 puntos, gracias a las disminuciones. De esta forma vamos a ir cerrando la cabecita. Pasamos con la siguiente ronda. La número 18. En esta vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Uno lo marcamos. 2 y una disminución. Es casi lo mismo, solamente que en este caso serán 2 puntos bajos. Y vamos a repetir 6 veces también. 2 puntos bajos y una disminución 6 veces o hasta llegar al marcador.
Por aquí ya finalicé y tengo un total de 18 puntos. Así que ahora vamos con la última ronda. La número 19. En esta vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Esa será la secuencia que vamos a repetir. Repetimos 6 veces y al final vamos a tener un total de 12 puntos. Ya esta sería la última ronda. Ahora vamos a rellenar la cabecita con el algodón de relleno. Vamos a rellenarla muy bien, intentando no colocar demasiado algodón para que así los puntos no se separen entre sí y se visualice el algodón que está dentro. Así que vamos a colocar solamente el relleno suficiente para darle la forma. Así debería de quedarles a ustedes. Así que bueno, ya la tenemos lista. Ahora vamos a cortar el hilo, pero vamos a dejar un excedente de unos 20 centímetros. Y vamos a cerrar esta última ronda realizando un anillo mágico invertido. Para él vamos a agregar la aguja lanera al hilo y vamos a pasarla de abajo hacia arriba, tomando solamente la hebra del frente de los puntos y de todos los puntos. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba en los 12 puntos finales. Una vez que lleguemos aquí al último, al número 12, vamos a tirar con fuerza y de esa forma esta ronda se va a cerrar. Muy bien, ahora vamos a intentar pasar este hilo hacia abajo, hacia la ronda número 1, para realizar unas puntadas aquí y que de esa forma la base quede un poco más plana y así el personaje se pueda estar en pie. Esto lo pueden hacer con el color piel o con el color que tengan en la base, dependiendo del personaje. Pero la idea es dejar la base totalmente plana, dándole unas puntadas. Así que con esto ya tenemos lista la cabecita para todos los personajes y en este caso también ya tendríamos listo al primer personaje, que sería 11. Espero que vayan muy bien hasta aquí. Ahora vamos a pasar a bordar los detalles del rostro, los cuales serán las cejas y pestañas. Y esta será la versión para bordar el rostro de 11 y Max, o sea, de las hembras. Así que vamos a comenzar con nuestro color negro, un hilado bien fino que tengamos y vamos a bordar las pestañas. Salimos por acá en la parte superior del ojo, justamente en la mitad. Limpiamos un poco el exceso de relleno que venga con el hilo y ahora nos ubicamos 2 puntos hacia el costado del ojo. Ahí pasamos la aguja y la sacamos una ronda hacia arriba. Entramos por el lugar donde habíamos salido y ahora salimos un punto hacia el costado. Entramos en ese mismo lugar y salimos del otro lado del ojito. Más o menos así es como
bordaríamos las pestañas. Ustedes pausen el video y vean cómo es que yo las hago para que las hagan igual. Del otro lado lo mismo, salimos 2 puntitos después del ojo y bordamos las 2 pestañas. Entonces así de lindas quedarían. Ahora vamos a bordar las cejas. Ubicamos nuestros alfileres para poder posicionar el lugar donde las vamos a bordar. Estas estarán una ronda sobre el ojo. Comenzamos aquí, contamos 3 puntos de separación o de ancho y ese sería el lugar. Ahora vamos a bordarlas. Simplemente vamos a sacar la aguja aquí y hacemos una línea que ocupe 3 puntitos. Así, y del otro lado lo mismo. Muy bien. Así entonces hacemos las cejas. Entonces este formato de las cejas es igual para todos los personajes, lo único que puede cambiar será el color. En mi caso las voy a estar realizando todas en color negro, pero si ustedes quieren pueden bordarlas con el mismo color del cabello del personaje. Ahora un detalle más, para poder darle profundidad a los ojitos, vamos a utilizar el color blanco, preferiblemente que sea un hilo del mismo grosor con el que estamos tejiendo. Vamos a realizar entonces un borde en la parte inferior y del costado de los ojitos. Salimos por acá, justamente debajo de las pestañas, y vamos a entrar aquí, justamente en la mitad del ojito en la parte inferior. Y del otro lado lo mismo, voy a salir acá y entonces el borde nos va a quedar de esta forma. Vamos a intentar dejarlo así que se vea bastante. La idea es que cubra todo el borde del ojito, justo así. Ya cortamos el hilo, directamente escondemos cualquier sobrante de hilo y ya con esto tenemos el bordado del rostro. Es bastante fácil y le da mucha personalidad a nuestros personajes. Por último, este detalle más que es colocarle un poquito de rubor en las mejillas. Vamos a utilizar la sombra que escogimos y con nuestra brocha de maquillaje vamos a aplicar de a poco en las mejillas hasta darle la tonalidad perfecta. Y ahora sí se ve súper tierna esta once. Continuamos tejiendo y ahora vamos a tejer una parte más de su vestuario que será el suéter o chaqueta. Este será el modelito y les comento que todas las chaquetas que nuestros personajes tendrán las vamos a tejer de la misma forma. Vamos a utilizar el mismo patrón, solamente van a cambiar los colores. Así que por aquí les muestro cómo se teje esta chaqueta. Para Once y para el resto de los personajes, recordándoles que cambian solamente los colores. Iniciamos con 24 cadenas al aire y para levantarlas hacemos un nudo corredizo. Ya las tenemos listas y ahora vamos a tejer sobre ellas. Ubicamos la tercera cadena después de la aguja
y ahí es donde nos vamos a posicionar para comenzar. Vamos a tejer un medio punto alto. Esta chaqueta estará tejida en medios puntos altos. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a omitir las siguientes 3 cadenas que tenemos. En la número 4 pasamos la aguja y aquí tejemos un medio punto alto. Así que en toda esta parte vamos a tejer 14 medios puntos altos, contando el que acabamos de hacer luego de las 3 cadenas. Por aquí ya tenemos los 14. Ahora vamos a realizar la otra manga de la misma forma. Levantamos 3 cadenas seguidamente del punto número 14. Ahora vamos a saltar las siguientes 3 cadenas y en la número 4 pasamos la aguja, o sea, en la última cadena. Aquí tejemos un medio punto alto. Y ya tenemos lista la ronda número 1 con un total de 22 puntos contando las cadenas. Levantamos 2 cadenas de altura y giramos el tejido. Vamos con la ronda número 2 y en esta tejeremos 22 medios puntos altos, uno en cada puntito y uno sobre cada cadena. Al final así les debería de quedar. Vamos a cortar todos los hilos y escondemos los sobrantes. Entonces así nos quedaría al final su linda chaquetita. Vamos a colocársela. Así que ya la tenemos lista. Ahora vamos a pasar con el siguiente personaje que será Dustin. Vamos a tejer su cuerpo base y su chaqueta. Iniciamos entonces con el color seleccionado para su pantalón. En mi caso será este beige. Y vamos a iniciar la ronda número 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Contamos los puntitos y cerramos el anillo. Ya la ronda 1 estaría lista. Ahora vamos a tejer la ronda 2 y 3. En la 2 tejemos 6 aumentos y en la número 3 tejemos un punto bajo y un aumento 6 veces. Al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Siguiente ronda, la número 4, vamos a iniciarla tejiendo 6 puntitos bajos. Marcamos el primero. Y voy a tejer con ustedes un poco rápido este cuerpo base, ya que como les había comentado es el mismo cuerpo base de 11, solamente que van a cambiar los colores. Aquí ya tengo los 6 puntitos bajos y ahora cambio de color para blanco en el último punto. En el siguiente punto nos toca tejer el zapatito y para él vamos a realizar 5 medios puntos altos sobre un mismo punto. Este sería el punto palomita, todo en color blanco. Lo cerramos así. Y cambiamos de color para beige realizando una cadena. Ahora en esta parte tejemos 4 puntos bajos. Muy bien, al llegar al cuarto cambiamos de color para blanco para tejer el otro zapatito. Este lo hacemos de la misma forma. Un punto palomita de 5 medios puntos altos. Lo cerramos
y una cadena al aire haciendo el cambio de color para beige. Y para finalizar, tejemos aquí 6 puntos bajos. Ubicamos muy bien el siguiente punto después del zapatito y tejemos. Ya tenemos lista la ronda entonces con un total de 18 puntos, contando los 2 puntos palomita. Así entonces se vería la base del cuerpo de Dustin. Vamos a cortar acá el color blanco que no lo vamos a utilizar más. Siguiente ronda, la número 5. En esta vamos a estar tejiendo 18 puntos bajos, uno en cada punto, todos con el mismo color. Recuerden tejer también sobre el punto palomita para que así puedan finalizar con 18 puntos al final. Por aquí entonces ya estaría lista esta ronda. Pasamos con la siguiente ronda y vamos a ubicar nuestro color azul, el azul de Dustin, y lo agregamos aquí en la última lazada. Ya podemos cortar también el color beige. Y vamos a iniciar entonces tejiendo 6 puntos bajos. Al llegar al número 6 vamos a cambiar de color para verde. Ahora nos toca tejer en esta parte 5 puntos bajos en color verde. Muy bien, ya tenemos los 5. Una vez más cambiamos de color para azul y tejemos el resto de los puntos en color azul, 7 puntos bajos. Ya con esto tenemos lista la ronda 6, con un total de 18 puntitos. Ahora nos toca tejer la ronda número 7 y esta será la misma, exactamente igual que la 6. Repetimos lo mismo. Siguiente ronda, la 8. Y en esta vamos a tejer los bracitos. Así que la iniciamos tejiendo 6 puntos bajos en azul. Marcamos el primer punto como siempre. Cinco y uno más, 6. Ahora vamos a cambiar de color aquí en el último punto para piel. Nos toca tejer el bracito realizando un punto palomita de 5 medios puntos altos. Muy bien, 5 y ahora lo cerramos. Cerramos y ahora cambiamos de color para verde, así que tejemos una cadena. Listo. Nos toca tejer en esta parte verde 4 puntos bajos.
Listos los 4, ahora vamos a tejer otro bracito más, o sea, otro punto palomita. Cambiamos de color aquí para piel. Y lo tejemos como siempre. Lo cerramos también y cambiamos de color para azul. Ahora nos toca tejer los últimos puntitos de la ronda en azul. Serán 6 puntos bajos en esta parte. Ya con esto tenemos la ronda número 8 lista con un total de 18 puntos en total. Ahora vamos a cortar el color verde y el azul. Nos quedamos con el color piel. Ahora cambiamos de color para piel y vamos a iniciar la ronda 9. Tejemos un punto bajo, lo marcamos y una disminución. Repetimos 6 veces, un punto bajo y una disminución. Al finalizar la ronda vamos a tener 12 puntos bajos finales. Entonces ya con esto tenemos listo el cuerpo del Dustin. Ahora solamente nos queda rellenarlo. Ahora lo siguiente que haremos será la cabecita. Como ya les había mencionado cuando hicimos a 11, la cabeza es la misma para todos los personajes. Así que para no alargar tanto el video, decidí dejarles en pantalla el patrón de la cabecita. Entonces vamos a tejer desde la ronda 10 hasta la 19 en caso de tejer un anillo mágico invertido, o pueden tejer hasta la 20 para que así la cabecita les quede cerrada por completo. En la 20 tejeríamos 6 disminuciones, una al lado de la otra. Entonces por aquí rápidamente ya tejí la cabecita, la rellené y también coloqué los ojos. Recuerden que si ustedes van a utilizar ojos de seguridad, antes de cerrar la cabecita con las disminuciones, deben colocar los ojitos. Ahora vamos a bordar su rostro. Estaremos bordando las pestañas, las cuales tienen una diferencia con las chicas o con 11. Las pestañas de Dustin y de los chicos será distinta. Esta solamente va a tener la línea diagonal, solamente eso. No vamos a realizar las dos pequeñas líneas que hicimos en el rostro de 11. Sería esto más las cejas y por supuesto el borde blanco para darle la profundidad al ojito. Colocamos el rubor también y esto sería todo para Dustin. Nos falta una cosita más, que es su chaqueta. Vamos a utilizar dos colores, rojo y azul. No la estaré tejiendo en pantalla con ustedes, pero acá les dejo el patrón. Es la misma que hicimos para 11, solamente que van a cambiar los colores. En este caso, las 24 cadenas base serán en color rojo. Luego deben cambiar de color en la cadena número 24 para azul y continúan la ronda 1 y 2 con el mismo color. Siguiendo los pasos, este sería el resultado.
Esconden todos los sobrantes de hilo dentro de los puntos del tejido y al final este será el lindo resultado de su chaqueta o suéter. Vamos a colocárselo a ver qué tal le queda. Y así de lindo ha quedado. Ahora sí, ya tenemos listo a Dustin. Pasamos con el siguiente personaje. Ahora nos toca tejer a Will y por acá yo ya me adelanté con las 3 primeras rondas. En pantalla les dejo el patrón. Vamos a utilizar el color seleccionado para su pantalón y bueno, tejemos las 3 primeras rondas. Vamos con la número 4, así que ustedes pausen el video y tejan esas rondas. Vamos a iniciar entonces la número 4 tejiendo 6 puntos bajos. Por aquí ya tejimos los 6 puntos y nos toca tejer ahora el zapatito en color negro. Así que cambiamos de color para negro aquí en el último punto. En el siguiente punto nos toca tejer entonces un punto palomita con 5 medios puntos altos para formar el zapatito. Igual que los demás personajes. Ahora cerramos el punto. Y vamos a cambiar de color para verde oliva o azul turquesa oscuro. Ahora en esta parte vamos a tejer 4 puntos bajos. Al llegar al número 4, ya saben, cambiamos de color para negro. Y en el siguiente punto tejemos un punto palomita. Lo cerramos y hacemos una cadena para cambiar de color. Ahora en esta última parte tejemos 6 puntos bajos con el nuevo color. Muy bien, entonces ya la ronda 4 estaría lista con un total de 18 puntos. Pasamos con la siguiente, la número 5, y en esta tejemos 18 puntos bajos, uno en cada punto, todos del mismo color. Por aquí ya estaría lista la ronda 5. Pero antes vamos a cortar el color negro y el color del pantalón. Ahora vamos a ubicar el color rojo y vamos a agregarlo en el último punto. Pasamos con la ronda 6 y 7. En estas dos rondas vamos a estar tejiendo 18 puntos bajos en las dos rondas, o sea que las dos serán exactamente iguales. Y así se verían una vez listas. Entonces yo voy a pasar con la siguiente ronda, la número 8. En esta vamos a hacer varios cambios de colores, así que vamos a iniciarla tejiendo 3 puntos bajos en color rojo.
Ahora vamos a ubicar el color amarillo y cambiamos de color aquí. El color rojo lo dejamos y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en color amarillo. Y ahora cambiamos de color aquí para azul oscuro para poder tejer el bracito. Y este brazo lo vamos a tejer con 2 colores, el azul y el piel. Por acá tejemos un medio punto alto en azul. Luego cambiamos de color para piel. Y ahora tejemos 4 medios puntos altos en color piel. Así ya tendríamos los 5 medios puntos altos. El primero en color azul y el resto en color piel. Por aquí cerramos el punto. Y aquí cambiamos de color para amarillo realizando una cadena. En esta parte nos toca tejer 4 puntos bajos. Dos, 3 y 4. Ahora vamos a tejer el otro bracito de la misma forma, pero en este caso vamos a comenzar con el color piel. Cambiamos para color piel y tejemos los primeros 4 medios puntos altos con este color. Luego cambiamos para azul y el número 5 lo tejemos en azul. Muy bien, ya tenemos los dos bracitos. Hacemos un cambio más de color para amarillo, tejemos la cadena. Ahora aquí nos toca tejer 3 puntos bajos en amarillo. Tres, cambio de color a rojo. Y los últimos puntos serán en color rojo, 3 puntos bajos. Esta ronda tiene muchos cambios de colores, pero esa es la idea para poder darle el efecto del vestuario. Entonces ya la tenemos lista con un total de 18 puntos. Ahora vamos a cortar el color azul, el amarillo y dejamos el rojo y el piel. Vamos con la siguiente ronda, la 9. Iniciamos con un punto bajo y luego una disminución. Vamos a repetir 6 veces hasta finalizar. Un punto bajo y una disminución. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Ya tenemos listo entonces el cuerpo de Will. Ahora rellenamos
Ahora rellenamos. Ahora vamos a pasar con la cabecita. Recuerden que es la misma para todos. Unos minutos más atrás del video está el patrón. Igualmente en la descripción del video les voy a dejar los capítulos. Lo que deben hacer es ir al capítulo de la cabecita y ahí podrán tejer la cabeza, ¿sí? Este sería entonces el resultado de nuestro Will. Por aquí ya coloqué los ojitos y bordé todo su rostro. Y lo último que nos queda por tejer será su chaqueta. Por aquí les voy a dejar el patrón en pantalla y este sería el resultado. Como verán, esta chaqueta tiene algo diferente que son sus cambios de colores. En la ronda número 1 vamos a tejer 12 medios puntos altos en color amarillo para que así esta chaqueta sea de este estilo. El resto es todo lo mismo, solo cambian los colores. Vamos a colocársela a ver qué tal le queda. Estas chaquetitas ustedes pueden darle una puntada al cuerpo para que no se vayan a caer, ya que se suelen salir fácilmente de los bracitos. Entonces les recomiendo que les den unas puntaditas al cuerpo. Ya con esto tenemos listo a Will. Pasamos con el siguiente personaje, que será Mike. Por aquí ya me adelanté hasta la ronda número 5. Como verán es lo mismo, solamente cambian los colores. En este cuerpo base vamos a utilizar el color azul para su pantalón y los zapatitos los vamos a tejer en color gris. Así que es lo mismo hasta la ronda número 5, lo mismo con todos los cuerpos base. Así que pausen el video y tejan hasta la ronda 5. Luego vamos a preparar el color beige y blanco para continuar. Voy a cortar aquí el color gris y azul. Cambiamos de color para beige y vamos a iniciar la ronda número 6 tejiendo 6 puntos bajos. Muy bien, al llegar al número 6 vamos a cambiar para blanco. Y aquí nos toca tejer 5 puntos bajos. Y 5. Al llegar al número 5 cambiamos de color para beige nuevamente. Puede ser beige o marrón. Y tejemos en esta última parte 7 puntos bajos. Ya con esto tenemos lista la ronda, con un total de 18 puntos. Ahora pasamos con la ronda 7 y en esta vamos a tejer exactamente lo mismo. 6 puntos bajos en color marrón, 5 en blanco y 7 en marrón. Por aquí ya la finalicé y así se verían las dos rondas
que son exactamente iguales, la 6 y la 7. Muy bien, ahora pasamos con la ronda número 8. Vamos a iniciarla con 6 puntos bajos en color marrón o beige. Al llegar al número 6 cambiamos de color para piel. Y ahora tejemos el bracito con un punto palomita de 5 medios puntos altos, igual que siempre. Lo cerramos y cambiamos de color para blanco. Y ahora en esta parte blanca vamos a tejer 4 puntos bajos. Tres y 4. Antes de cerrar el número 4 lo cerramos en color piel y tejemos el otro punto palomita. Muy bien, lo cerramos como siempre y cambiamos de color para beige y finalizamos la ronda con 6 puntos bajos. Luego vamos a pasar hacia la ronda número 9, donde vamos a tejer en color piel un punto bajo y una disminución 6 veces. Vamos a terminar con 12 puntos bajos y ya con esto tenemos listo el cuerpo. Ahora nos toca tejer la cabecita. Y así ya estaría listo el cuerpo base de Mike. Ahora pasamos con su chaqueta y un detalle que vamos a bordar en su vestuario, en su blusa o camisa. Por acá voy a comenzar realizando un detalle en color beige alrededor de sus brazos y cuello. Pero este detalle es totalmente opcional, ya que este reemplaza la chaqueta. Si ustedes no quieren tejer la chaqueta, entonces realizan este bordado alrededor de los brazos y así no la tejen. Pero para las que quieran tejer la chaqueta, entonces este paso, este bordado lo van a omitir. Y ahora pasamos con el detalle de su camisa. Este detalle sí es obligatorio que lo borden. Así que vamos a ubicar un color rosa un poco oscuro que tengan. Cortamos aproximadamente 20 centímetros de este hilo y ahora yo voy a retirar una hebra de este hilo para poder bordar. Esto es en caso de que ustedes no tengan hilo específico para bordar. Lo que pueden hacer es retirarle una hebra a su hilo o lana y utilizarlo para bordar. Así que yo ya tengo el mío. Y ahora vamos a bordar 3 líneas horizontales en la camisa. Una sobre cada ronda. Ahora vamos a tomar el color azul. Tomamos una hebra de nuestro color y vamos a realizar lo mismo
sobre las líneas, para así tener dos líneas, una en color rosa y otra en color azul. Vamos a intentar colocarlas bien juntitas y que queden lo más rectas posible. Ahora tomamos el color blanco, el hilo completo con todas sus hebras y vamos a bordar dos detallitos aquí en la parte superior de la camisa para poder realizar el cuello de la camisa. Lo hacemos de esta forma. Sacamos el hilo aquí enfrente, contamos un punto de separación y pasamos la aguja. Vamos a sacar la aguja aquí, un punto de separación también, y no pasamos el hilo por completo, sino que dejamos un pequeño arco. Ahora aquí en este punto de separación hacemos lo mismo. Sacamos la aguja al comienzo del primer arco y hacemos otro arco. Vamos a dejarlos así. Ahora vamos a rellenarlos realizando vueltitas a través de ellos. Entonces aquí ya tenemos el primer arco listo. Podemos tensionar un poco aquí el hilo para que quede más justo. Pasamos al siguiente arco y hacemos lo mismo. Lo rellenamos dando vueltas. Por último, sacamos el hilo para atrás. Y ahora en medio de estos dos arcos vamos a bordar una línea vertical que ocupe toda la extensión de la camisa. Salimos por acá. Vamos a intentar salir en la parte más central de la camisa. La idea es que esta línea quede lo más recta posible. Y ya con esto tenemos los detalles del vestuario. Ustedes lo pueden dejar justo así o pueden realizar la chaqueta para las que no realizaron el detalle alrededor de los brazos. Igualmente por aquí les voy a dejar el patrón de la chaqueta. Para ella vamos a utilizar el mismo color beige que utilizamos para el vestuario y el patrón es el mismo. Entonces por aquí les muestro cómo se vería con ella.
tenemos el cuerpo listo de Mike. Nuestro siguiente personaje será Lucas y aquí ya me adelanté también de nuevo hasta la ronda número 5. En pantalla les dejo el patrón y los colores que deben utilizar es el color caramelo para su pantalón y para los zapatitos negro. Así que ustedes tejan con calma estas primeras 5 rondas. Vamos a pasar con las siguientes. Ubicamos estos dos colores, el naranja y el azul cielo. Ahora vamos a tejer desde la ronda 6 hasta la 8. Las 6 y las 7 serán exactamente iguales con cambios de colores. Luego en la 8 nos toca tejer los bracitos. Es lo mismo, solamente que vamos a cambiar los colores. Por aquí les muestro cómo se vería el patrón una vez listo. Y una vez esto listo, ahora vamos a cortar los 3 colores y vamos a ubicar nuestro color piel. En este caso vamos a utilizar un tono de piel más oscuro. Yo voy a estar usando este color marrón para la piel de Lucas. Voy a tejer la ronda número 9 en color marrón y luego la cabecita, toda la cabecita en color marrón. Así que por acá rápidamente me salté todos los pasos y este sería el resultado. También bordé su rostro, coloqué los ojitos y miren nada más qué tierno que ha quedado. Recuerden que es el mismo patrón para todos los personajes, así que para que tejan estas rondas simplemente vuelvan unos minutos atrás del tutorial y ahí podrán ver el patrón. Ahora vamos a realizar un detalle que será el cinturón de Lucas. Vamos a realizar 20 cadenas al aire, pero antes de levantarlas dejamos un excedente de unos 10 centímetros o 15 antes de levantar las 20 cadenas. Y luego al terminarlas vamos a cortar el hilo y también vamos a dejar un excedente del mismo tamaño. Esto será para poder coser el cinturón sobre el cuerpo mucho más fácil. Entonces este irá aquí y lo vamos a colocar de esta forma y en la parte de atrás será donde lo vamos a coser. Entonces este será el cinturón de Lucas. Muy bien, y ahora su chaqueta, por acá se las muestro, es exactamente igual que todas, solamente cambian los colores. En esta vamos a usar el color piel para levantar las 24 cadenas de base y luego el color naranja para tejer la ronda 1 y 2.
Colocamos todo en su lugar y así quedaría listo Lucas. Pasamos con nuestro último personaje, que será Max. Por aquí ya realicé las primeras 5 rondas para realizar la base del cuerpo. Vamos a utilizar 2 colores en los zapatitos, como pueden ver. Los 5 medios puntos altos, 2 de ellos serán en color blanco y 3 de ellos en color rojo. Y vamos a seleccionar un color para su pantalón. Yo escogí el azul oscuro. Así que es el mismo patrón, solamente cambian los colores. Por acá la siguiente ronda, la número 6. En esta tejemos 6 puntos bajos en color azul, luego 5 puntos bajos en blanco y luego 7 en azul. Rápidamente la ronda número 7 la iniciamos con 3 puntos bajos en color azul, luego cambiamos para amarillo y tejemos 3 puntos bajos en amarillo. Cambiamos para blanco en el último punto y aquí tejemos de nuevo 5 puntos bajos en blanco. Luego cambiamos para amarillo, tejemos 3 puntitos y luego cambiamos para azul, 4 puntos bajos aquí. Un total de 18 puntos, todos de diferentes colores. Estos cambios de colores es para poder darle la personalidad a su vestuario. Una vez lista, pasamos con la ronda 8. Por aquí ya la tejí. Vamos a iniciarla con 6 puntos bajos en color azul. Luego viene el punto palomita para formar el bracito, todo en color piel. Luego por acá 4 puntos bajos en color blanco. Después otro punto palomita en color piel. Y por último en esta parte 6 puntos bajos en color azul. Un total de 18 puntos. Luego pasamos con la ronda 9. En esta vamos a cambiar de color para rojo. Y aquí tejemos lo mismo que todas las rondas 9. Un punto bajo y una disminución. Repetimos 6 veces, un punto bajo y una disminución. Al final vamos a finalizar con 12 puntos. Rellenamos el cuerpo y ahora nos toca tejer la cabecita. Cortamos el color rojo y la tejemos. Y ya así se vería nuestra Max lista. Colocamos los ojitos en su lugar. Bordamos el rostro al igual que 11 con las pestañas igual del formato que utilizamos para 11. Y eso sería todo con el cuerpo. Ahora vamos a pasar a bordar un detalle que ella tiene en su camisa. Vamos a ubicar nuestro color para bordar en negro y vamos a estar realizando unas líneas verticales aquí en la parte del color blanco. Justo así, vamos a realizar una al lado de la otra con una separación de un punto bajo. Yo voy a hacer 4 líneas y ahora voy a salir en la parte inferior para bordar las líneas horizontales.
voy a bordar 3. Una aquí, otra en el medio y la otra arriba. Muy bien, entonces este sería el detalle que vamos a bordar en su blusa. Es bastante rápido. Ahora lo que nos falta será su linda chaquetita. Esta la vamos a tejer con 2 colores, el amarillo y el azul. Aquí en pantalla les dejo los cambios de colores que deben realizar en la ronda 1 y en la 2. Al final van a sobrar bastantes pedacitos de hilo y vamos a intentar esconderlos lo más que podamos dentro de los puntos del tejido. Si es necesario utilizar pegamento, usamos para que así ellos queden lo más invisible posible. Luego se la colocamos y miren nada más qué linda quedó nuestra Max. Así que ella sería el último personaje. Por acá les muestro que las cejas de ella al final se las bordé con el mismo color de su cabello. Y creo que quedó mucho más lindo. Así que hasta aquí llegaría la primera parte de todos los cuerpos base. Ya tenemos listos los cuerpos de nuestros 6 personajes principales. Así que espero que lo hayan logrado hasta aquí. Cualquier duda estaré en los comentarios respondiéndoles. Entonces nos estaremos viendo en la segunda parte en el próximo tutorial. ¡Chao!